Bendito Padre Celestial, que toda la gratitud y alabanza, que toda la gloria, la honra en el cielo, en la tierra, en todo el universo sean dadas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios porque usted nos permite este momento para adorar. Donde quiera se encuentren sus hijos fieles, le ruego, Señor, que imparta su bendición, que los santos ángeles sean enviados para aprobar nuestra reunión. Que usted, Señor, según su voluntad, nos permita presentar este tema, no sin antes, Señor, confesarle nuestros pecados y suplicarle el perdón de ellos. Gracias, Señor, porque nos tiene viviendo en este tiempo y porque usted nos ha permitido, Señor, avanzar en el proceso de la santificación y también, Señor, en la preparación necesaria para ocupar un lugar como atalayas fieles. Padre mío, te ruego, Padre, que bendigas a cada uno de mis hermanos aquí presentes, a los que se encuentran en la sala de Zoom también, y a todos aquellos hermanos y personas que buscan la verdad, que esperan el alimento a su tiempo y que en este santo sábado están dispuestos a escuchar tu palabra. Donde quiera que estén ellos, bendígales, Señor. A los niños especialmente, Señor, a los jovencitos. Abrácelos, Padre mío, que ellos sientan su amor, que sientan su cuidado paternal. Si hay alguien que esté delicado de salud o enfermo, desanimado, o que esté pasando por dificultades también, Señor, le ruego por esa persona para que usted la conforte, la anime, la sostenga y que en esta hora, Señor, nos conceda el valor, el discernimiento, la firmeza y el amor necesario por las almas para poder presentar su verdad. Gracias, Dios mío, por aquellas personas que hacen posible este ministerio, por las oraciones, por los aportes que hacen, por los recursos, por el ánimo, por sus talentos que son puestos aquí a disposición de su viña, Señor. Esta obra no es de hombres, esta obra es de Dios. Usted ha permitido que existamos, que nos conozcamos, que podamos presentar estos temas. Padre mío, le ruego que los bendiga a todos aquellos que son un apoyo incondicional en todo momento en ese ministerio y en la obra del Señor. Padre mío, gracias por escucharnos. También te ruego, Señor, que bendigas a las personas que han hecho posible la información para presentar este tema de esta noche. Donde quiera que estén ellos, multiplícales en bendiciones, concédele, Señor, más sabiduría. Y muchas gracias, Señor, también por usarlos como instrumentos tuyos para que puedan alzar la voz y juntamente con nosotros poder advertir ante un mundo que perece en el engaño. Hoy, Señor, pedimos su divina dirección, su bendición para cada uno de nuestros hermanos y amigos que puedan estar escuchando o que vayan a escuchar posteriormente. En el nombre de Jesús, amén. 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 Amados hermanos, un feliz santo sábado a nuestros amigos que nos escuchan igualmente, donde quiera que estén, hermanos, siéntanse abrazados, bendecidos y también que toda la gloria y la honra en esta noche sean dadas a nuestro Creador, al soberano Dios del cielo. Bueno, hermanos, quiero decirles que esta noche vamos a presentar la palabra de Dios. Hoy, hermanita Argenis, hermana Ángela, hermano Jairo, no es un tema común, no es un tema normal. Pienso que el Señor nos ha provisto la vida y la salud para llegar a este momento y presentar este tema que lo hemos titulado Protestantes y Adventistas tras las huellas de Roma. Vamos a presentar en esta noche, hermanos, el camino ecuménico en la historia que recorrieron las iglesias caídas hasta llegar
a hermanarse con el sistema papal. Voy a repetir, hermanos. Quizás este tema no es un tema común. Doy gloria a Dios por todas las personas que me han hecho llegar información, que han alzado la voz y que son usados por el Señor también para presentar estas verdades. Pero lo que queremos hacer es dar un repaso cronológico en la historia, con muchas evidencias para presentar, hermanos, el camino ecuménico en la historia que han recorrido las iglesias caídas hasta llegar a hermanarse con el sistema papal. Este es un tema muy importante, muy trascendente. Yo quisiera decirles a los hermanos y amigos que nos escuchan que por favor se aprovisionen de un papel y un lápiz para tomar nota de las fechas, de los nombres, pero especialmente que tomen el contacto nuestro para que por favor nos escriban. Es un compromiso de parte de este servidor hacerles llegar a cualquier persona que nos escriba, hacerles llegar este material en PowerPoint para que tengan un material que lo puedan estudiar, multiplicar y que sí lo tengan como evidencia para poder difundirlo, transmitirlo y estudiarlo, ¿verdad? Imprimir inclusive el material para que se pueda tener como memorias. Igual, todas las personas que requieran que les hagamos llegar el material, esto no tiene ningún costo. Sencillamente nos escriben, vamos a estar dando el contacto, ¿verdad? Para que los hermanos, por favor, para que los hermanos sepan y nos escriban para que ellos no se preocupen y puedan tener el material en sus móviles, en sus PCs. Y por favor, estén atentos, vamos a dejar el contacto para que los hermanos y amigos que nos deseen escribir eh, puedan hacerlo con toda la confianza y poder recibir el material. Protestantes y adventistas tras las huellas de Roma. El camino ecuménico en la historia que recorrieron las iglesias caídas hasta llegar a hermanarse con el sistema papal. Hermanos, el fundamento ha sido puesto. Durante todos estos casi 10 años de existencia de nuestro ministerio, hemos puesto el fundamento escrito. Hoy quizás vamos a presentar solamente algunas pocas evidencias escritas, ¿cierto? Un fundamento escrito, pero básicamente será un recorrido en la historia. Desde 1910 será un recorrido en la historia sobre ese camino que las iglesias, las denominaciones han recorrido hasta llegar a hermanarse con el sistema papal. Voy a leer de la matutina el Maranata, el Señor viene, en la página 201 párrafo 1 que dice, las escrituras enseñan que el papado reconquistará su perdida supremacía y que volverán a encenderse los fuegos de la persecución mediante las concesiones contemporizadoras del así llamado mundo protestante. En ese tiempo de peligro podremos resistir únicamente en la medida en que tengamos la verdad y el poder de Dios. Entonces, hermanos, las escrituras señalan, pronostican que el papado debía recuperar su supremacía perdida y que todo eso va a ser gracias a las concesiones y a la apostasía del mundo así llamado protestante, ¿sí? La palabra de Dios nos da evidencia de esto, ¿verdad? Especialmente en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, a lo largo de sus páginas, se presenta este peligro, esta señal que el Señor ha dado de que el papado debía recuperar su poder.
su supremacía perdida y que una vez lo haga, pues iba a regresar el oprobio y la persecución. Estas citas, por ejemplo, de Apocalipsis 13:3, que dice, y su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esto es demasiado importante para pasarlo por alto, amados hermanos. El hecho de que la Biblia en la profecía haya dejado claramente establecido el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, ¿cierto? De que la herida mortal del papado, de la bestia, iba a ser sanada y que toda la tierra se iba a maravillar en pos de la bestia y toda la tierra incluye todos los poderes económicos, políticos y espirituales, todas las denominaciones. Todas las iglesias se debían maravillar en pos de la bestia, y todos los moradores de la tierra le adorarán, dice Apocalipsis 13:8. Esto es algo importantísimo, hermanos. Es una profecía que se debe cumplir y se está cumpliendo ante nuestros ojos. Todos los moradores de la tierra le adorarán, con excepción del pueblo fiel de Dios, ¿verdad? De los fieles, del remanente de los últimos tiempos. Se le dio autoridad sobre toda tribu y lengua y nación, sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Se le va a dar autoridad a la bestia. Y también dice Apocalipsis 17:3 que todos estos poderes de la tierra tienen un mismo propósito: entregarán su poder y su autoridad a la bestia. También se la presenta como la gran ramera, donde dice que la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. ¿Sí? Los reyes espirituales, los reyes políticos, los reyes económicos, los dirigentes religiosos han fornicado con la gran ramera, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, todas las naciones, todas las denominaciones, todos los poderes políticos, religiosos, económicos. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Entonces estas citas no las podemos pasar por alto, hermanos. Allí está escrito, allí está el fundamento. Y nosotros, hermanos, estas citas fueron escritas en el primer siglo por el apóstol Juan, el último de los discípulos que murieron, cerca del año 100. Allí en la isla de Patmos, él recibió esa revelación del Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, ¿verdad? Y estas citas no las podemos pasar por alto, ¿cierto? De manera que, mis amados hermanos, nosotros tenemos o debemos, ¿sí?, no pasar por alto estas citas y debemos centrarnos para esta época, hermanos, en el mensaje que Dios tiene para el mundo entero, para que nosotros advirtamos de ese inminente peligro. Bueno. Bueno, algunas citas del conflicto de los siglos, por ejemplo, en el capítulo 36, la libertad de conciencia amenazada, dice: muchos consideran la gran diversidad de creencias en las iglesias protestantes, la gran diversidad de doctrinas de las iglesias protestantes, como prueba terminante de que nunca se procurará asegurar una uniformidad forzada. La gente piensa que nunca se iba a obligar a unirse a las denominaciones, porque sencillamente decían o dicen que tienen diversidad de doctrinas. Pero esta cita, hermanos, escrita por la década de los 1880, cuando fue escrito la gran controversia, 1888. Pero, dice la profeta de Dios, desde hace años atrás se viene notando entre las iglesias protestantes un poderoso y creciente sentimiento en favor de una unión basada en puntos comunes de doctrina. Ya para los años de 1888, la profeta de Dios pudo escribir
de que hace muchos años atrás ya se venía notando entre las iglesias protestantes un ecumenismo, una unión basada en puntos comunes de doctrina. Para asegurar tal unión, debe necesariamente evitarse toda discusión de asuntos en los cuales no todos están de acuerdo. Debe evitarse los puntos de doctrina donde no todos están de acuerdo. No vamos a hablar acá del santo sábado, ni de la eternidad de la ley de Dios, ni del santuario, sino aquellas doctrinas de demonios que nos unen, dicen las iglesias protestantes, ¿verdad? Entonces, por importantes que sean desde el punto de vista bíblico, fíjense ustedes cómo a pesar de que la profeta de Dios dice, a pesar de que las doctrinas son importantes y tienen fundamentos en la Biblia, las iglesias protestantes dicen nos vamos a unir, no vamos a tratar esos puntos en los cuales diferimos en la doctrina, solamente vamos a tratar en lo que estamos de acuerdo. Esta es una cita poderosa que testifica del ecumenismo que ya existía por los años, ¿cierto?, de 1800, en la década de 1880. Y dice también en el conflicto de los siglos, acá, en el mismo capítulo, ¿verdad? Perdón, este texto de esta cita que acabé de leer es del libro del capítulo de los Estados Unidos en la profecía. Esta de acá es del capítulo 36, la libertad de conciencia amenazada. Dice, en los movimientos que se realizan actualmente en los Estados Unidos de Norteamérica, 1880, en esa década, para asegurar el apoyo del Estado a las instituciones y prácticas de la Iglesia Católica, los protestantes están siguiendo las huellas de los papistas. De aquí y de la cita que voy a leer enseguida, saqué el título del tema: Protestantes y Adventistas tras las huellas de Roma. Porque acá la profeta dice, de acuerdo a los movimientos que están realizando en los Estados Unidos para asegurar el apoyo del Estado a las instituciones y prácticas de la Iglesia Católica Romana, los protestantes están siguiendo las huellas de los papistas. Más aún, están abriendo la puerta para que el papado recobre o recupere en la América protestante, Estados Unidos, la supremacía que perdió en el viejo mundo, en Europa. Y lo que da más significado a esta tendencia es la circunstancia de que el objeto principal que se tiene en vista es imponer la observancia del domingo. Amados hermanos, hago énfasis aquí. El ecumenismo, la unidad de las denominaciones, la unidad de las iglesias, la unidad con el Estado de estas mismas, ¿sí? La unidad en el ecumenismo de los protestantes que están siguiendo las huellas de los papistas tiene un solo objetivo. Y ese objetivo es, hermanos, imponer la observancia del domingo. Así que de aquí en adelante, todo lo que mencionemos sobre el ecumenismo y las denominaciones involucradas en el ecumenismo, en la unidad, tienen un solo propósito y es imponer la observancia del domingo. Por favor, tengas en cuenta eso. Ese es, como dice, el objetivo principal que se tiene en vista, en la mira, es imponer la observancia del domingo. Entonces, ¿cuál es el objeto del ecumenismo? ¿Cuál es el objeto de la unidad entre cristianos, protestantes de las iglesias caídas con Roma, siguiendo sus huellas? Imponer la observancia del domingo, que es el último acto del drama, la señal que nos va a decir que el cierre de la gracia está pronto a terminarse y que la venida de Cristo es inminente. Esa
observancia del domingo, dice la profeta de Dios, es una institución que vio la luz en Roma. Por eso al domingo se le llama el hijo del papado. Los protestantes verdaderos le llamamos al domingo el hijo del papado y que dice institución que vio la luz en Roma, porque de allá emana la adoración o el descanso dominical, ¿cierto? Tomado del paganismo, institución que vio la luz en Roma y que el papado proclama como signo de su autoridad, la marca de su autoridad, la marca de la bestia. Es el espíritu del papado, es decir, el espíritu de conformidad con las costumbres mundanas, la mayor veneración por las tradiciones humanas que por los mandamientos de Dios, el que está penetrando, el espíritu del papado es el que está penetrando en las iglesias protestantes e induciéndolas a hacer la misma obra de exaltación del domingo que el papado hizo antes que ellas. Así que hermanos, aquí hay un fundamento poderoso para el estudio que vamos a tener. Estoy poniendo el marco, ¿verdad? Algunas pocas citas con esto, ¿verdad? Dice, siempre que la iglesia alcanzó el poder civil, siempre que la iglesia se unió con el Estado, lo empleó para castigar a los que no admitían todas sus doctrinas. La iglesia romana. Las iglesias protestantes, resaltado acá en rojo, las iglesias protestantes que siguieron las huellas de Roma, otra vez huellas de Roma, al aliarse con los poderes mundanos, manifestaron el mismo deseo de restringir la libertad de conciencia. Hermanos amados, este fundamento cortico nos va a llevar entonces a decirles que el tema es muy abarcante. Es un recorrido en la historia de lo que ha sido el ecumenismo y vamos a tomar precisamente desde los años 1910 hasta el año 2025, 2026, lo que llevamos de recorrido. ¿Sí? Quiero decirles que con este tema y el de mañana en la mañana, en Santo Sábado, en la mañana, estaremos cerrando esta serie que ya lleva 10 horas. 10 horas de estudio profundo, hermanos, sobre las evidencias del ecumenismo de la denominación adventista y su unidad con Roma. Quiero decirles que en nuestros temas anteriores eh, hemos hablado de esto, ¿cierto? El primer tema fue este, dicen y no hacen. Después vimos la llave que abrió la puerta al ecumenismo, que es el libro Los Adventistas del Séptimo Día Responden preguntas sobre doctrina. La llave que abrió la puerta al ecumenismo y la apostasía adventista denominacional. Es un tema que está grabado en nuestro canal también, ¿cierto? Hace pocos días lo presentamos. Luego pasamos a este estudio importante, Traición Ecuménica Adventista Oculta durante los años 1962 a 1990. Y nuestro tema anterior, estuvimos estudiando esa misma tradición ecuménica oculta durante años, desde los años 1990 hasta el 2006, hasta ahí llegamos. Yo quise hoy hacer como un breve paréntesis para no continuar desde el 2006 hasta el 2026, sino presentar para que se entienda la gravedad del asunto, hermanos, en la denominación adventista, a través de estos líderes traidores, para que se entienda la gravedad del asunto, que esto no es el resultado de un amarillismo ni de unas pocas fotos que se han tomado y que ese no es el objetivo de atacar a la iglesia y de criticar. No, es un asunto tan delicado y tan grave, hermanos, que hemos decidido entonces retroceder un poco, presentar el camino, ¿cierto?
que los protestantes iniciaron juntamente en un periodo posterior, los adventistas se involucraron, ¿cierto? Para seguir tras las huellas de Roma hasta nuestros días. Las fotos que ustedes están viendo ahí en la pantalla, pues son precisamente en el lado izquierdo la reunión de los protestantes con el Papa León XIV por estos días y también la foto de el presidente de la Conferencia General Adventista, Ayrton Coller, con su legado de Yo iré tras las huellas de Roma, que es un tema que este servidor estuvo presentando justamente el día que, digamos, este señor Ayrton Coller fue nombrado ya como presidente en el último congreso de la Conferencia General y que su tema central fue precisamente ese Yo iré tras de vuelta a Roma, ¿cierto? Es un título que yo le coloqué y ustedes lo van a entender al final de la presentación de este tema. Aquí está nuestro contacto, hermanos. Aquí está nuestro contacto para que las personas amablemente, por favor, tomen nota de ese contacto, sí, nuestro contacto de WhatsApp. Estamos en Colombia, el indicativo es +57 y el número al cual me pueden escribir para yo enviarles todo este material en PowerPoint, algunos libros que hemos de citar a este número, el 321-815-5756. Este es la foto que ustedes están viendo allí, es la presentación de nuestro canal en YouTube, el Remanente Protestante y Reformador Mundial. Gloria a Dios por los 1850 suscriptores que, bueno, perdónenme, ya esta era una foto de antes. Quiero decirles que ya estamos cerca de los 2400 suscriptores. Oramos por ustedes, amados hermanos y amigos. Oramos por ustedes para que el Señor les bendiga y puedan seguir escuchando y participando de estos estudios que nos van a edificar, ¿verdad? Porque nosotros estamos haciendo un llamado directo a los adventistas del séptimo día de la denominación, ¿sí? Vamos con todo fundamento y con toda seguridad. Hemos de hacer eco de la voz del llamado que la profeta de Dios hizo hablando acerca de esta conferencia general cuando ya entró en apostasía, diciendo que ya no es la voz de Dios y que eso era un asunto del pasado, ¿verdad? De manera que hay muchos temas en nuestro canal donde presentamos a los protestantes y adventistas apóstatas que se preparan para imponer la marca de la bestia. Y este es un collage de algunas evidencias fotográficas que con evidencias bien fundamentadas se han presentado a lo largo de todos estos años, ¿sí? Hasta llegar hasta estos días. Precisamente aquí tenemos, hermanos, unas evidencias que yo quiero que ustedes, por favor, entiendan o comprendan, mejor, escúchenme, comprendan que cuando terminemos de estudiar este camino del ecumenismo de los protestantes y adventistas apóstatas, ustedes comprendan la razón de ser de estas reuniones de los dirigentes adventistas, en este caso, en el año aquí 2017, cuando era presidente Ted Wilson, reunido allá en Moscú, en Rusia, el 31 de octubre del 2017 para celebrar los 500 años de la Reforma Protestante, pero ya unidos a Roma, ¿sí? Como una señal de alta traición. Queremos que las fotografías, que las evidencias que se van a presentar, se entienda la razón de ser, se comprenda. Esto no es ninguna casualidad, ni fue una sola vez, ni tampoco es que por ahí Ted Wilson pasaba por Moscú y se encontró con esa reunión. No, esto tiene una razón de ser y por eso es que vamos a presentar
la razón de ser de todas estas reuniones ecuménicas, de los dirigentes adventistas, de sus pastores, de su participación en el Concilio Mundial de Iglesias durante muchos años, para que se entienda realmente de dónde viene esto o por qué, qué los llevó a los dirigentes adventistas a esta situación. No son fotografías aisladas, ¿sí? Queremos que se entienda de dónde proviene todo esto. ¿Desde cuándo viene todo esto? ¿Y cuál era el objetivo de hacer todas estas reuniones, sí, ecuménicas? Estaremos entrando en detalles en la medida que vayamos estudiando. Obviamente, esto será la parte, esto será el plato fuerte de nuestro estudio, ¿sí? Porque hay muchas evidencias y las hemos presentado en muchas ocasiones y ahora se las estoy pasando así rápido para que ustedes comprendan la razón de ser de estas evidencias, de estos encuentros ecuménicos, sí, con los papas, con los sacerdotes, con los protestantes en la apostasía, la razón de ser de las reuniones en las iglesias católicas por parte del presidente, la razón de ser de repetir el credo católico en las catedrales de Italia de los pastores adventistas, la razón de ser de intercambiar púlpitos con sacerdotes católicos en los templos adventistas, la participación de estos pastores con todos estos señores. Ustedes van a comprender más que nunca, hermanos, más que nunca van a comprender la razón de ser de esas reuniones ecuménicas, ¿cierto? Porque el objetivo que me he propuesto es, primeramente, darle gloria a Dios y gracias a Dios y también agradecerle a las personas que hacen posible también algunos materiales de los cuales nosotros podemos echar mano de las evidencias y poder presentarles a ustedes, multiplicando la información y la advertencia que otras personas también han hecho para presentar el camino, el recorrido ecuménico en la historia que recorrieron las iglesias caídas hasta llegar a hermanarse con el sistema papal. Yo quiero decirles, hermanos, sinceramente que ahora que en estos días, hermanos, son horas y horas de estudio, de investigación, de preparación, de organizar el material. Y agradezco a las personas que han hecho sus aportes valiosísimos para que este servidor eche mano también de esa información, pero nos lleva bastante dedicación a hacer esto. Pero créanme, hermanos, que si este tema mereciera algún título para la gloria de Dios, es básicamente uno de los temas más importantes que voy a presentar en mi vida, ¿sí? Que he presentado hasta estos días. Quiero darle tal realce a este tema que quiero que los hermanos, por favor, nos escriban de cualquier lugar y puedan tener el PowerPoint para que tengan las evidencias y las puedan presentar. Vamos a estudiar el camino ecuménico en la historia que recorrieron las iglesias caídas hasta llegar a hermanarse con el sistema papal. Y recuerden que el objetivo principal del ecumenismo es hacer que Roma recupere su poder y que se imponga el domingo como la marca de la bestia. ¿Cuán cerca estamos de eso, hermanos? Estamos quizás a días, a meses, no podría decir a años, hermanos. Estamos tan cerca de esto que para mí, hermanos, la presentación de este tema ha tomado tanta importancia que yo quisiera colocar dentro de todos los temas que el Señor me ha permitido presentar en la vida, darle a este tema el primer lugar, de manera que ustedes puedan ver la importancia que tiene esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo lo que está sucediendo desde la época de 1880 nos da evidencias claras que los protestantes y los adventistas han ido tras las huellas de Roma, están siguiendo las huellas de los papistas
y que entonces se están preparando para que estas denominaciones y el sistema papal induzca a estas iglesias a hacer la misma obra de exaltación del domingo que el papado hizo antes que ellas, ¿verdad? Estas iglesias protestantes y adventistas han seguido las huellas de Roma. Entonces la historia empieza aquí, amados hermanos. Aquí empieza la historia. Voy a tomar, gracias a un material al cual le pude echar mano de una persona de Sudamérica, vamos a retomar la historia desde 1910. ¿Sí? En 1910, hermanos, yo quiero que se comprenda, por favor, y excúsenme que yo haga énfasis en esto. Para poder llegar a comprender la unidad de la denominación adventista en ecumenismo con los protestantes en apostasía y Roma y la Iglesia Católica, pues tenemos que comprender el camino que los protestantes en apostasía iniciaron para unirse entre ellos y luego sí unirse con la Iglesia Católica, unirse con la ramera. Quiero decirles que cuánta razón tenía la profeta de Dios, el Espíritu Santo, para presentar al protestantismo como un protestantismo que iba a entrar en apostasía, que iban a convertirse en iglesias caídas, que se iban a corromper y que se iban a identificar con las doctrinas y tradiciones de Roma. ¿Cuándo empezó este proceso? Hermanos, para hacer un poco corta la historia, obviamente este tema durará quizás unas 3 horas. Para hacer un poco corta la historia, vamos a iniciar desde 1910. Entiéndase, por favor, que en 1910 fueron primeramente los protestantes, entre ellos, que se comenzaron a unir y a hacer reuniones ecuménicas entre ellos, y que después, y bueno, y que para esta fecha, en el contexto histórico, la Iglesia Católica no quería saber nada de la unidad con los protestantes. Los llamaba herejes, condenó a través de algunas cartas apostólicas del Papa, condenó la unidad en ecumenismo de los protestantes, pero la palabra de Dios nos dice que ese espíritu del camaleón hizo que la Iglesia Católica cambiara de apariencia, cambiara de estrategia, y entonces lo que antes era llamar herejes a los protestantes, ahora los llamó hermanos separados y ya los trajo a su seno en el Concilio Vaticano II y ha logrado su objetivo, hermanos. Entonces eso es tan importante en el contexto histórico que vamos a iniciar, ¿verdad? 1910. Allá en Edimburgo se realizó la Conferencia Misionera Mundial. Aquí no estaban los católicos, ¿sí? Aquí estaban los protestantes en la apostasía, las iglesias caídas. Acá en 1910 se realizó una primera conferencia misionera mundial en Edimburgo, ¿sí? ¿Quién la estuvo liderando? Precisamente este señor de nombre John Mott, nacido en 1865 y murió en 1955. Este John Mott, pues era contemporáneo de los pioneros adventistas, de la hermana White, hasta ciertos años, ¿verdad? Cuando muere la hermana White, pues este señor tenía 50 años de edad y obviamente ya venía en ese proceso. John Mott fue el principal promotor de la Asociación Cristiana de Jóvenes en los Estados Unidos. Los jóvenes estaban asociados, digamos, en una asociación cristiana en Estados Unidos.
Esta conferencia mundial fue presidida por este señor llamado Ron Raleigh Mott, considerada el hito inicial de la organización institucional del movimiento ecuménico cristiano. Entonces, a este señor le podemos llamar juntamente con otros uno de los padres del ecumenismo moderno, ¿sí? En esta conferencia solo participaron denominaciones y asociaciones relacionadas con el cristianismo protestante. Aquí no participaron los católicos todavía. ¿Quién fue este señor John Mott? Fue un metodista estadounidense, líder del movimiento estudiantil cristiano. Y saben qué particular esto, ¿no? Este era un líder de los jóvenes cristianos, ¿sí? Y en 1946 recibió el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos ecuménicos. 1946, 9 años antes de su muerte, le dieron el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos ecuménicos. Aquí estaban nomás metidos los protestantes, apóstatas. Mott estaba muy marcado por el lema misionero de la época. ¿Cuál era el lema misionero de los de los protestantes y de los jóvenes que este señor lideraba? El lema misionero era evangelizar al mundo en esta generación. ¿Te suena eso, hermano? Evangelizar al mundo en esta generación. Si a usted le suena esa frase, por favor, active el micrófono y dígame por qué les recuerda esto. Es el mismo lema de los clubes adventistas de guías mayores, de conquistadores y de aventureros. ¿Sí? El lema ecuménico de la época era evangelizar al mundo en esta generación. De allí los adventistas también han tomado ese lema ecuménico. El objetivo de la reunión de Edimburgo de 1910 era reunir a diferentes sociedades misioneras protestantes, principalmente de Europa y de Norteamérica, hacer ecumenismo entre ellos, reunirlos a las iglesias protestantes. Y noten, participaron 1.200 personas, más de 160 sociedades protestantes. Esto es algo para la época, algo muy importante, muy numeroso. Esto fue acá en 1946, cuando se le dio el premio Nobel a este señor, que fue en 1910 que hizo esta primera reunión ecuménica, donde participaron 1.200 personas y más de 160 sociedades protestantes en 1910. Como resultado de esta primera reunión en Edimburgo, nació el movimiento ecuménico Fe y Constitución, iniciado por un hombre llamado Charles Brent. Entonces, esa reunión de Edimburgo origina el movimiento ecuménico llamado Fe y Constitución, liderado por Charles Brent. Este Charles Brent, que nació en 1862 y muere en 1929, contemporáneo de John Mott, fue un obispo episcopal, o sea, anglicano, en Filipinas y luego en Estados Unidos, muy activo en temas de unidad cristiana, misiones y también en asuntos sociales. En el movimiento de Edimburgo de 1910, Charles Bren, tuvo un papel relevante porque insistía en que la unidad no debía ser solo en misiones, sino también en doctrina y fe. En Edimburgo, Mott, ¿sí? El anterior que vimos, John Mott, este dijo, unámonos sin tener en cuenta la doctrina. Unámonos. No importa que tengamos diferente doctrina. Pero ya este señor,
Charles Brent, dijo, no, unámonos y ya voy a hacer énfasis en que esa unidad no solamente debía ser en misiones, sino también en doctrina y fe. Vamos a unirnos en doctrina y fe, dijo, ¿cierto? Por esto, él fue el principal impulsor de la idea de crear un movimiento ecuménico dedicado a tratar cuestiones teológicas. Esas reuniones ecuménicas tratan cuestiones teológicas, doctrinales. Allí se reúnen para hablar de doctrina, pues obviamente el diablo le ha puesto en la mente de estos señores ir mirando los puntos comunes de doctrina, ir hablando de doctrina para ir adaptando la doctrina de los protestantes a la doctrina católica, ir cambiando la doctrina. Y en esa trampa cayó en 1957 la denominación adventista. Para ese momento los adventistas no estaban participando de esto todavía, ¿verdad? Bueno, voy a seguir. Entonces surge ya este movimiento llamado Movimiento Fe y Constitución. Sí, llamado así en sus letras en inglés, Fe y Constitución. Oficialmente nació en 1927 en Lausana, Suiza, aunque la idea se gestó tras 1910 con Brent y otros. Su objetivo, ¿cuál era? Unir a las iglesias en materia doctrinal. 1927. Ya estaban pensando en unir a las iglesias en materia doctrinal, no solo en la cooperación de misiones y de servicio práctico. Era distinto del movimiento Vida y Obra, que se enfocaba más en lo social, de Mott, ¿verdad? Ambos movimientos, Fe y Constitución y Vida y Obra, terminaron influyendo en la creación del Consejo Mundial de Iglesias, el CMI, en 1948. O sea que estos dos movimientos fueron claves para que se forme o se organice el Consejo Mundial de Iglesias. Fue el primer paso serio hacia la unidad doctrinal. Antes el ecumenismo era visto más como cooperación en misiones, pero con este movimiento de Fe y Constitución de 1927 se abrió el camino a discutir las diferencias teológicas para ir adaptando en el proceso las doctrinas, la teología de las denominaciones protestantes, irla adaptando al romanismo, al catolicismo. Vamos a regresarnos un poco, hermanos, para entender un poco más detallado el proceso. Recuerden que iniciamos en 1910, pero citamos a Benedicto XV de 1916. Aquí en la margen superior siempre va a aparecer la fecha, el año, porque este es un recorrido histórico que los protestantes y adventistas han seguido hasta llegar a hermanarse con el sistema papal. Entonces, para entender lo que está pasando en estos años, debemos entender el origen. ¿De dónde viene todo esto? ¿Verdad? Y a mí me gusta ser meticuloso en estas cosas y le doy gracias a Dios por las personas que también han investigado y han aportado estos materiales de tal manera que los podemos estudiar. En 1916, el Papa Benedicto XV, mediante el breve Romanorum Pontificum, un documento de Benedicto XV, concedió indulgencia plenaria a todos los que en cualquier lugar de la tierra, desde el 18 de enero, en que se celebraba la cátedra de San Pedro, hasta el 25 de enero, fiesta de la conversión de San Pablo, rezasen por la unidad de la Iglesia utilizando una oración difundida en los Estados Unidos y que había sido bendecida por Pío X, aprobada por los obispos de aquel país. A ver, en 1915 este papa concede indulgencias, ¿sí? Indulgencias plenas a todos aquellos que en cualquier lugar de este mundo
Desde el 18 de enero hasta el 25 de enero de ese año 1916, recen por la unidad de la iglesia. Y les hicieron una oración escrita y la entregaron para que la repita. Ya en 1915, estos papas se involucraron para que la iglesia se una. Obviamente, estaban pensando en que los herejes, los separados, regresen, ¿verdad?, a su seno. Aquí hay algo que se le llama la oración ecuménica o el ecumenismo de la oración. Todos rezando por la unidad de la iglesia. 1916, un año después de la muerte de la profeta Elena White. ¿Sí? Este señor, Benedicto XV, estuvo muy activo en esa situación, ¿verdad? 1918 surge este hombre llamado Lars Olof Nathan Söderblom, nacido en 1866 y muerto en 1931. ¿Quién fue este hombre? Fue un arzobispo luterano. Miren que se ha mencionado al metodista, al anglicano, al luterano, arzobispo luterano de Suecia y líder religioso muy influyente. Promovió diálogo y cooperación entre luteranos y católicos en Europa. Los luteranos, hermanos, pues son importantes porque supuestamente son descendientes o seguidores de Lutero, de Martín Lutero, pero es una traición al luteranismo. Ellos se olvidaron de las palabras de Lutero, de las acciones de Lutero, de la valentía de Lutero para pararse delante del Papa y delante de las dietas, ¿sí? Y no retractarse y terminar diciendo que después de haber denunciado al Papa de Roma, al obispo de Roma, pudo decir, me siento ya más tranquilo, pues finalmente sé que el Papa es el anticristo y su silla es el trono de Satanás. Y sin embargo, estos luteranos se olvidaron de todo eso y volvieron a Roma. ¿Cuál era el objetivo de este luterano, Soderblom? Dice, su objetivo era buscar unidad cristiana frente a los desafíos sociales y morales de su tiempo. 1918. Organizó conferencias ecuménicas que incluían varias denominaciones cristianas. Favoreció la idea de entenderse sin unirse doctrinalmente en todo. Era partidario de que se pueden unir sin necesidad de estar totalmente unidos en la doctrina. Mostró que protestantes y católicos podían dialogar y cooperar, aunque la doctrina no fuera igual. Noten que desde 1918 con este y estos otros hombres que hemos mencionado, pues inició el ecumenismo moderno. ¿Sí? Esto no es de ayer ni de antier. Ya, obviamente, siguiendo el ejemplo de Satanás en el cielo, ¿verdad? Que unió a los que se rebelaron contra Jesús y protestaron, murmuraron y se apartaron de la verdad, se apartaron de la doctrina, ¿verdad? Cayeron en apostasía. 1919. ¿Sí? Un grupo de obispos de la iglesia episcopaliana, o sea, de la iglesia anglicana de Estados Unidos, viajó a Roma. Noten estos anglicanos ingenuos de Estados Unidos, se van para Roma para entrevistarse con el Papa Benedicto XV, pero se llevaron una sorpresa, hermanos. El encuentro fue cordial, pero el Papa fue claro. La unidad solo sería posible si volvían plenamente a Roma. En otras palabras, ustedes están acá, bueno, son bienvenidos, pero si están pensando en unirse, solamente nos vamos a unir si ustedes reconocen la infalibilidad papal. Si ustedes vuelven a Roma, entonces nos podemos unir. Fue claro, eh, aceptando la autoridad del papado y la doctrina católica, era la única manera de unirse. Porque Roma no cambia, ¿sí? Él puso las condiciones. Si ustedes están dispuestos
de volver plenamente a Roma, entonces nos unimos. Y deben aceptar la autoridad del Papa y la doctrina católica. A pesar de esto, ¿qué pasó? Esto mostraba que la visión católica del ecumenismo en ese tiempo no era de diálogo entre iguales, sino de una presión para que los protestantes vuelvan a Roma. ¿Sí? A pesar de todo esto, estos señores anglicanos besaron el anillo del Papa y aceptaron, ¿cierto?, el asunto. Ya para 1921 surge el Consejo Misionero Internacional, un consejo ecuménico, 1921. ¿Sí? El Consejo Misionero Internacional es una o fue una organización ecuménica protestante fundada en 1921 en Londres. Como continuación de la Conferencia Misionera Mundial de 1910 en Edimburgo, su objetivo principal era promover la cooperación misionera entre diferentes denominaciones cristianas, enfocándose en la evangelización y en el servicio social. Inicialmente independiente, el Consejo Misionero Internacional jugó un papel clave en la formación del Consejo Mundial de Iglesias. Antes del Consejo Mundial de Iglesias, pues existieron estos consejos anteriores, integrándose en 1961 como la Comisión de Misión Mundial y Evangelismo. Estamos haciendo un recorrido histórico, ¿cierto? Para ver cómo los protestantes se metieron en ese camino para volver, para hermanarse con el sistema papal. ¿Sí? Recordemos que John Mott en 1910 había sido el iniciador, ¿verdad?, de ese comunismo moderno. Pero este consejo misionero internacional, este consejo dice, fue una organización ecuménica protestante fundada en 1921 en Londres. Eso lo leímos, ¿verdad? Sigamos. Después, entre 1921 y 1925, surge esta institución llamada las Conversaciones de Malinas. Fueron una serie de debates informales entre clérigos católicos y anglicanos que buscaban las posibilidades de encuentro entre la Iglesia Católica y la Iglesia de Inglaterra. Entre 1921 y 1925 se realizaron estas conversaciones de Malinas. Fue un antecedente de lo que después se formalizaría con el ecumenismo católico en el Concilio Vaticano II, realizado entre 1962 y 1965. En lugar de condenarse mutuamente en estos encuentros entre católicos y anglicanos, ¿cierto? Recuerden que estos estaban peleados del año 1054. Estos se habían excomulgado mutuamente. Dice, en lugar de condenarse mutuamente, empezaron a buscar puntos de encuentro, como la autoridad de la Biblia, diciendo que ambos tenían la Biblia como única regla de fe y conducta, y la misión de la iglesia. En este juego entró la denominación adventista también, ¿sí? Aceptando la Biblia como única autoridad y desterrando, quemando el rollo del espíritu de profecía y también entrando en una misión, la misión de la iglesia, no de predicar el mensaje del tercer ángel, sino de la unidad cristiana. No tuvo resultados inmediatos, obviamente, no hubo un acuerdo formal ni unión, pero abrió el camino para el diálogo católico anglicano que hoy sigue existiendo. Ya los anglicanos firmaron y volvieron a Roma, ¿verdad? Entonces, hermanos, en este sentido, este señor, el director o el más importante fue este señor Joseph Mercier. Es un nombre bastante largo que tenía.
Estoy mencionando solamente los últimos dos, ¿sí? Entre 1921 y 1925. También en 1925 se realiza la Conferencia del Protestantismo Ortodoxo Práctico en Estocolmo. Notan ustedes que ahora entonces ya están involucrados anglicanos, ¿cierto? Metodistas, ahora estos ortodoxos. Se realiza la Conferencia del Protestantismo Ortodoxo en Estocolmo, 1925. Recordemos que este señor, Soderblom, ya los habíamos mencionado como organizador ecuménico también en años anteriores. ¿Cuál era el lema de este, de este encuentro del protestantismo, de esta conferencia del protestantismo ortodoxo en Estocolmo? El lema era: la doctrina divide, el servicio une. Esto es una representación de lo que es el ecumenismo, ¿sí? Si nos ponemos a hablar de doctrinas, pues vamos a estar divididos. Pero más bien, no importa la doctrina, trabajemos juntos, hagamos misiones juntos, oremos juntos. Hermanos, realmente esto es un modelo que es antibíblico, porque el Señor Jesucristo nunca se unió, nunca se unió a trabajar, a servir, a multiplicar el pan, ni a dar de comer, ni a vestir, ni a resucitar con aquellos que no compartían la verdad, con aquellos que tenían doctrinas de demonios. En ese tiempo, la secta de los fariseos, ¿sí? La secta de los saduceos, la secta de los, también los judíos, no se unió con ellos. El Señor Jesús sirvió y oró con sus hermanos, los discípulos y los seguidores que compartían la misma doctrina. Ni los herodianos, ni los saduceos, ni los fariseos, ni los judíos del Sanedrín, el Señor Jesús se fue a trabajar con ellos, ¿verdad? Entonces dice que en esta Conferencia Universal de Vida y Acción de 1925, porque así se llamó, Vida y Acción, participaron más de 600 delegados de 37 países, representando a diferentes denominaciones protestantes. 1925. Protestantes, ortodoxas y anglicanas. No era una reunión para debatir teología, sino para trabajar juntos en temas prácticos, luchar contra la pobreza, promover la paz después de la Primera Guerra Mundial, porque había pasado la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Y acá estaban promoviendo la paz, estos ecuménicos. Fue la primera conferencia ecuménica mundial que no trataba de misiones, sino de acción social. Preparó el camino hacia un ecumenismo más organizado, que culminó en la creación del Concilio Mundial de Iglesias en 1948. Hasta aquí vemos nosotros participación de católicos, luteranos, ¿cierto? Y otros protestantes, pero aquí no vemos todavía adventistas, ¿sí? Vamos a avanzar. Para 1928, ese Papa Pío XI escribe un documento, una encíclica llamada Mortalium Animus del Papa Pío XI, publicada el 6 de enero de 1928 por el Papa Pío XI. Paradójicamente, para estos años, el Papa Pío XI condena la unidad de los protestantes, ¿sí? Y les dice en esta encíclica que la única manera de unirse es volviendo a Roma y que están trabajando inútilmente por unirse a menos que se unan a Roma. Y saca esta encíclica papal, ¿sí? Mortalium Animus. Recordemos que en 1910 se había realizado la primera conferencia misionera mundial en Edimburgo.
y habían pasado hasta 1928, pues 18 años de progreso de unidad ecuménica entre los protestantes. Algunas intervenciones de algunos papas en esos años, pues también se dieron, pero este papa se opone a eso y saca esa encíclica. También recordemos que en 1921 se había realizado el Consejo Misionero Internacional, que en 1925 se había realizado la Conferencia del Protestantismo Ortodoxo Práctico en Estocolmo, pero en 1928, pues aparece este Papa Pío XI con esa encíclica. 1928, recordemos, estamos prácticamente a un año, 1929, donde se dé el asunto de que se le van a devolver las 44 hectáreas, se le van a entregar 44 hectáreas allá en el Vaticano. Mussolini, ¿verdad? Le va a devolver al Papa estos terrenos. Por allá por los años de 1920, el movimiento ecuménico protestante estaba creciendo con el Consejo Misionero Internacional en 1921 y la Conferencia de Estocolmo en 1925, lo mencionamos. Roma veía esto como un peligro, fíjense. En principio, Roma miró la unidad de los protestantes como un peligro, porque parecía que los cristianos buscaban unidad sin reconocer la autoridad del Papa. Entonces los comenzó a ver como un peligro. Estos se están uniendo y qué tanto podrán hacer después de que se unan. Vamos a hacer y les vamos a condicionar que esa unidad solamente será posible si reconocen la autoridad del Papa. Por favor, hermanos, tengan presente esto. La unidad de los cristianos se sujetó, se condicionó a ser posible el ecumenismo siempre y cuando se reconozca la autoridad del Papa. De lo contrario, no es posible el ecumenismo. Y cayeron en la trampa, ¿verdad? Para 1927 y 28 había planes para nuevas conferencias ecuménicas. Entonces, este Papa, para detener esa influencia, Pío XI publica la encíclica Mortalium Animus. Y en esa, el Papa afirma que la Iglesia Católica es la única iglesia verdadera fundada por Cristo y que toda unidad fuera de ella es falsa e incompleta. La única manera legítima de unión es que los demás cristianos regresen a la Iglesia Católica para que haya una unidad verdadera. Esa fue la condición y fue el objetivo de esta encíclica Mortalium Animus. Por allá en 1929 aparece este hombre llamado Max Privilla, un jesuita, ¿sí? De la Orden de la Sociedad de los Jesuitas, que nacido en 1874 y que murió en 1954. Era un jesuita alemán, teólogo y escritor muy influyente en temas sociales y doctrinales. En 1929 publicó un libro que fue considerado la primera evaluación seria del movimiento ecuménico desde un punto de vista católico. Ya para 1929, entonces, este hombre, este jesuita, escribe este libro para evaluar de una manera muy seria el movimiento ecuménico. Obviamente, él estaba del lado del Papa que condenaba la unidad sin reconocer a la Iglesia Católica o al papado, ¿verdad? Su enfoque no era tan agresivo como el de Mortalium Animus, pero seguía dejando claro que la unidad debía darse bajo la Iglesia Católica. Su libro no apoyaba el ecumenismo, fue un análisis crítico desde la perspectiva católica. La diferencia es que lo hizo con un tono más intelectual que condenatorio. Bueno, 1938. Entonces surge la idea de crear el Consejo Mundial de Iglesias. 1938. Y esto es muy importante. Cuando surge en 1938 la idea de crear
a nivel mundial un consejo para unir a las iglesias con Roma. Bueno, surge o viene la Segunda Guerra Mundial y esto detiene un poco el proceso, ¿verdad? Detiene el proceso y esto obviamente mm, dice, surge la idea de crear el Concilio Mundial de Iglesias o Consejo Mundial de Iglesias. Hacia el Consejo Mundial de Iglesias en Utrecht, Países Bajos, se reunieron representantes de los movimientos ecuménicos, Fe y Constitución, enfocado en la teología y la doctrina, y Vida y Acción, enfocado en la cooperación práctica y social. Allí se decidió fusionar ambos movimientos para formar una sola organización ecuménica mundial. Se unieron todos estos ecuménicos y se fusionaron. Pero, pues obviamente, como estalla la Segunda Guerra Mundial en 1939 hasta 1945, el proyecto quedó detenido. No fue adoptado hasta la Asamblea de Ámsterdam en 1948, el Consejo Mundial de Iglesias. Por allá, por los años 1940 a 1950, aparece este Roger Schutz. Sí, un hombre bastante importante dentro del ecumenismo que tuvo la oportunidad de recibir el reconocimiento de varios papas. Y este señor, nacido en 1915, el diablo trae a la vida a un hombre cuando muere la profeta. ¿Cierto? 1915 hasta el 2005, 90 años al servicio de Satanás. Este hombre es el fundador de la comunidad de Taizé en Francia en 1940, la comunidad de Taizé. Y este hombre juega un papel bien importante, ¿sí? Esa comunidad de Taizé ecuménica fue fundada por Roger Schutz. Es un protestante, fue un protestante suizo, hijo de pastor calvinista, fundador de la comunidad de Taizé en Francia en 1940. Creó una comunidad ecuménica donde convivieran cristianos de diferentes denominaciones. Esta comunidad de Taizé, vengan aquí a este campamento los cristianos de diferentes denominaciones. Para ese momento eran católicos, ortodoxos y protestantes principalmente. La comunidad de TIC se convirtió en un centro de peregrinación para miles de jóvenes de todo el mundo. Allá llegaban los jóvenes cristianos de todo el mundo a reunirse en ecumenismo. Más que debates doctrinales, Taizé buscaba unidad en la oración, el ecumenismo de la oración y en la vida comunitaria, lo cual inspiró muchos movimientos ecuménicos posteriores. Roger fue recibido, este Roger Schutz, fue recibido varias veces por papas como Juan XXIII, Juan Pablo II y Benedicto XVI. Un hombre que recibió el reconocimiento del representante del sistema del anticristo por todos esos casi 90 años, muchos de esos 90 años al servicio de Roma, ¿verdad? Entonces, en 1948 o nace o se organiza el Consejo Mundial de Iglesias. Hermanos, de este Consejo Mundial de Iglesias es donde va a ser secretario por más o por casi 60 años el representante adventista. Entonces ya vamos entendiendo nosotros la magnitud de la situación, ¿verdad? Allá en Ámsterdam, 1948 se da origen al nacimiento del Concilio o Consejo Mundial de Iglesias. El 22 de agosto al 4 de septiembre, el tema central, ¿cuál fue? El desorden del hombre y el designio de Dios. ¿Cuál era el contexto? Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial había una fuerte necesidad de unidad y de paz. Comenzaron, miren que Roma hace la crisis, crea la crisis, Segunda Guerra Mundial, y ahora sí viene la solución, unir para buscar la paz, unir a las religiones para buscar la paz. ¿Cuál fue el resultado?
Se fundó oficialmente el Consejo Mundial de Iglesias con 147 iglesias miembros, entre protestantes, ortodoxas y anglicanas. 147 iglesias miembros fundan el Concilio Mundial de Iglesias. 1948. ¿A cuántos años estamos de 1957? Estamos a 9 años de 1957. Sí, el diablo ya tenía en mente traer de vuelta a protestantes, a ortodoxos, a anglicanos, a luteranos, a bautistas, a metodistas, al ejército de salvación. Ya tenía en mente y crean el Concilio Mundial de Iglesias. Ya para esta época había iniciado ese romance entre los adventistas del séptimo día y los pastores evangélicos, Donald Barnhouse y este Walter Martin. Ya habían escuchado la radio, se habían cautivado, se estaban escribiendo cartas, ya estaban en contacto, ¿verdad? Ya para estos años, desde la década de 1940. Este señor, este William Bishop Hoft, va a jugar un papel bien importante. Este fue el primer secretario, ¿sí?, general del Consejo Mundial de Iglesias. El cargo que va a ocupar este señor fue ocupado después por los adventistas del séptimo día como secretarios del Consejo Mundial de Iglesias. William Visser Hoft, de Países Bajos, era de la Iglesia Reformada Neerlandesa, que es un protestantismo calvinista de Países Bajos. Fue el primer secretario general del Consejo Mundial de Iglesias, CMI. Desde 1948 hasta 1966. Bueno, bastantes años, ¿verdad? Casi 18 años. Considerado uno de los padres del ecumenismo moderno, jugó un papel decisivo en organizar la primera asamblea en Ámsterdam para crear el Consejo Mundial de Iglesias. Bajo su liderazgo, el Concilio Mundial de Iglesias se consolidó como un espacio donde ortodoxos, anglicanos, luteranos, reformados, metodistas y otros protestantes en apostasía podían dialogar. Noten de dónde viene el origen del Concilio Mundial de Iglesias, donde los dirigentes adventistas iban a llegar a formar parte, a dialogar, a intercambiar y a apoyar el Concilio Mundial de Iglesias. Hoff creía en una unidad cristiana que trascendiera las diferencias doctrinales. Allá viene el proceso, ¿verdad? El recorrido que los protestantes y adventistas posteriormente iban a hacer para llegar o iban a seguir tras las huellas de Roma. Para 1954 surge en un sitio llamado Evanston de Illinois, Estados Unidos, surge este concilio, Jesucristo, esperanza del mundo. Hermanos, y desde esa época comienza a hablarse de la esperanza y la esperanza y la esperanza y la esperanza y la caravana de la esperanza y esperanza perdida, es que esperanza recobrada y el mensaje de esperanza de los papas, de los protestantes y de los adventistas. ¿Sí? Esperanza, esperanza, esperanza. Cristo, la esperanza del mundo. ¿Quién participó? Todos los miembros del Concilio Mundial de Iglesias. Y aquí se profundizó en el papel de Cristo como centro de la unidad. Terrible esto, hermanos. Católicos, protestantes en apostasía ponen a Cristo como el centro de la unidad, pero obviamente un falso Cristo, ¿verdad? Un Cristo que une las denominaciones con doctrinas de demonios, con adoración a Baal, guardando el domingo del paganismo. No es el verdadero Cristo. Cristo, el verdadero Cristo de la Biblia, propone una unidad en la doctrina pura, en la sana doctrina.
unidad en la verdad, no en doctrinas de demonios. Pero aquí ponen al falso Cristo como el centro de la unidad. Y obviamente, ese falso Cristo de los protestantes en apostasía y ese falso Cristo de los católicos, pues los une a todos en doctrinas de demonios y en adoración a Satanás. Aquí se profundizó eso de la unidad en Cristo, el papel de Cristo como el centro de la unidad. También comenzó la participación más activa de las iglesias ortodoxas, que hasta ese tiempo no eran tan activos. Se habló de justicia social, ¿no? Desde la época, de la pobreza, del colonialismo. Estaba creciendo el movimiento de liberación en África y Asia. Avancemos un poco para 1961. Ya para esta época, recuerden, hermanos, ya los adventistas habían entrado en diálogos ecuménicos con los evangélicos, ya habían cambiado su doctrina de la doctrina adventista histórica a la doctrina calvinista de los evangélicos. Ya habían sacado el libro Los Adventistas responden preguntas sobre doctrina. Allá en 1961 se va a proponer que la unidad de los cristianos con la Iglesia Católica pues sea visible, que ya no sea bajo cuerda, ¿no? Que sea una unidad visible. En Nueva Delhi, capital de India, 1961, se realiza esta conferencia de la unidad visible de las iglesias. Incluía iglesias de Asia, África y América Latina, ya los continentes unidos en el ecumenismo. El objetivo era fortalecer la unidad ecuménica a nivel mundial. ¿Y cuál era el tema? Jesucristo, la luz del mundo. Entonces aquí, en este concilio ecuménico 1961, pues ya la Iglesia Ortodoxa rusa y otras iglesias orientales entran a formar parte activa, ya iglesias orientales. Hubo mucha discusión sobre la unidad visible de las iglesias, no solo diálogo, sino empezar a verse realmente como un solo cuerpo cristiano. Esto es bien importante, ¿sí? Una unidad para ver a la iglesia protestante y católica unidas como un solo cuerpo cristiano. Se comienza a hablar de la unidad como un solo cuerpo, ¿sí? Y ustedes van a ver después que se va a escribir una encíclica, que todos sean uno, y se va a hablar de la unidad y la unidad, de una falsa unidad. Nació la Comisión de Fe y Constitución para trabajar doctrinas comunes. En 1961, entonces nace esa Comisión de Fe y Constitución para trabajar doctrinas comunes, empezar a hacer énfasis en cuáles son las doctrinas comunes que compartimos los cristianos, hacer énfasis en eso y decir, es más lo que nos une que lo que nos separa, que lo que nos divide. Desde 1961 se comienza a hacer ese énfasis. Entonces se forma el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, con Juan 23. Crean en estos años el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. El propósito de Roma, el propósito de Satanás era unir a los cristianos bajo una sola iglesia, bajo un solo cuerpo para obviamente imponer el domingo, ¿verdad? Y recuperar su poder. Juan 23 instituye en 1960 el Secretariado para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, encomendándole la preparación de algunos de los documentos. Sobre esta materia, que fueron estudiados en el Concilio Vaticano II, terminando el concilio, Pablo VI confirmó, porque Juan 23 inicia el Concilio Vaticano II, pero se muere a los poquitos años,
y tiene que tomar el cargo, pues, Pablo VI, ¿verdad? Terminado el concilio, Pablo VI confirmó este secretariado como un dicasterio permanente de la Santa Sede. Todos esos departamentos de la Santa Sede le llaman el dicasterio. Su trabajo se ha orientado en dos materias fundamentales: la unión con las iglesias protestantes y el acercamiento hacia las iglesias orientales. Entonces ya para esta época, amados hermanos, se comienza a trabajar no solamente en la unidad de las iglesias protestantes a Roma, sino también atraer a las iglesias orientales que no son cristianas, ¿sí? Se las comienza a invitar y se las comienza a traer y se las comienza a trabajar también para tenerlas en el mismo saco. El Concilio Vaticano II, recordemos, y vamos a dedicar un espacio especial para hablar de este concilio, porque ese concilio se hizo con un solo objetivo: unir a las iglesias en ecumenismo. Ahora el camaleón cambia de color, cambia de apariencia. Lo que antes los condenaba a los protestantes, los perseguía y los mataba y los llamaba herejes, ahora cambia de estrategia y entonces los va a tener allí llamados y acariciándolos como hermanos separados, consintiéndolos. Obviamente, el camaleón es presentado ahí como un símbolo de Roma, ¿verdad? Roma no cambia, pero dice que bajo la apariencia variable del camaleón oculta el mismo veneno de la serpiente. Entonces Roma cambia su apariencia, cambia su estrategia y se crea entre 1962 y 1965 el Concilio Mundial de Iglesias, específicamente del 11 de octubre de 1962 al 8 de diciembre de 1965. El Concilio Vaticano II. Y el único propósito, hermanos, el único propósito de este concilio era unir a las iglesias en ecumenismo. Y tengo que decirles y recordarles, y el plato fuerte lo voy a estar presentando quizás el día de mañana, si nos da el tiempo, ¿verdad? Para decirles que ya en esta época empezó la participación activa de la denominación adventista en el ecumenismo. 1957 se habían unido en doctrina calvinista con los evangélicos, obviamente, emisarios de Roma enviados para trabajar a los adventistas y traerlos de vuelta a Roma, iniciaron el proceso y ya en este Concilio Vaticano II ya hicieron presencia Verdi Beach como delegado y estuvimos presentando la evidencia y la vamos a volver a presentar para demostrar, hermanos, que en ese camino ecuménico de los protestantes, siguiendo las huellas de Roma, en ese camino ingresaron por estos años, 1957 en adelante, el Concilio Vaticano II también, la Iglesia, la denominación adventista del séptimo día. Estamos poniendo el contexto para que se entienda la razón de ser, no de esas fotografías, sino de esas reuniones reales, evidenciadas con fotografías que las mismas publicaciones adventistas, sumadas a las publicaciones del Vaticano y de las iglesias protestantes, han presentado. ¿Sí? Entonces esto se está volviendo interesante, ¿verdad? Lo que en 1928 el Papa Pío XI había condenado la unidad de los protestantes, ¿cierto? Ahora, en 1962 al 65, se los llama hermanos y se los invita y participan y van, ¿sí? Esa encíclica llamada Mortalius Animos había condenado la unidad y lo había visto como un peligro. También, hermanos, recordemos que este Concilio Vaticano II, pues, tomó su nombre como algo aparte
de lo que había sido el Concilio Vaticano primero. Obviamente, ¿no? Si hay un Concilio Vaticano segundo, quiere decir que antes hubo un Concilio Vaticano primero. Pero en ese Concilio Vaticano primero las cosas fueron muy diferentes. Este Concilio Vaticano primero se realizó, noten, entre 1869 y 1870. 1869 y 1870, tiempo de los pioneros adventistas de la profeta de Dios. En ese Concilio Vaticano primero no se habló de ecumenismo, se condenó a los protestantes como herejes, inclusive se dictaminó que solamente el Papa era infalible, ¿sí? Pero ya las cosas cambiaron, ¿no? Allá en 1869, en el Concilio Vaticano II, el representante de Satanás en la tierra, el Papa, era Pío IX. ¿Y cuáles fueron esos propósitos reales de ese Concilio Vaticano I? Por hacer un poco de memoria. Era blindar al papado. Se definió en ese concilio, sí, Vaticano I, el dogma de la infalibilidad papal. Y eso no ha cambiado. A eso Roma no ha renunciado. Solamente cambió de apariencia, cambió de estrategia en el Concilio Vaticano II y dijo, bueno, ya no solamente el Papa es infalible, sino también los cardenales, los obispos y también otros tienen la infalibilidad. Entonces, ¿cuál era el propósito? Era blindar, proteger al papado como la autoridad infalible, reforzar la autoridad de Roma sobre los obispos y fieles, responder al liberalismo y al racionalismo que estaban sacudiendo Europa, 1869. Nada de unidad con otros cristianos en ese Concilio Vaticano I. Todo lo contrario, se marcó aún más la distancia con protestantes y ortodoxos en el Concilio Vaticano I. El ecumenismo moderno busca diálogo y unidad entre diferentes iglesias. El Vaticano I fue lo opuesto, fue centralización y control, sin ningún interés en dialogar con los separados. De hecho, en esa época Roma seguía viendo a los protestantes como herejes y a los ortodoxos como cismáticos. Sin embargo, hermanos, sin embargo, esto no era que Roma iba a cambiar, sino que sencillamente iba a cambiar de apariencia nada más. Bajo la apariencia variable del camaleón sigue ocultando el veneno de de la serpiente, ¿verdad? Bueno, tengo que pedirle favor a mi hermanita de Chicoral, Abigail, que tenga cuidado con el celular porque me está rayando la pantalla, ¿verdad? Tengo que aquí hacer un arreglo mientras puedo volver a compartir la pantalla. Bueno, hermanos, recordemos allá el 11 de febrero de 1929, en ese tratado de Letrán, se le devolvió al Papa, ¿cierto? O se le entregó el territorio de lo que es ahora el Vaticano, las 44 hectáreas, pero ya no tenía el mismo poder de antes, ¿verdad? En este Concilio Vaticano II, creado, originado por Juan XXIII, cualquier parecido con el pastor Bullón aquí es pura coincidencia, ¿verdad? Ese Concilio Vaticano II de 1962 al 65. El Papa Juan XXIII convocó el concilio en 1962. ¿Cuál era la motivación para este concilio? Noten, actualizar la Iglesia Católica, hacerla al mundo moderno y fomentar la unidad cristiana, fomentar el ecumenismo. Ese era el propósito. Participaron más de 2.500 obispos de todo el mundo, pero también fueron los representantes ortodoxos, anglicanos, metodistas, bautistas y adventistas. Allá fueron, hermanos, allá, a ese
Concilio Vaticano II. Ya se escribieron allí unos documentos importantes. Por ejemplo, un documento llamado Unitatis Redintegratio, que en ese documento que se escribió ahí en el Vaticano II, se reconoció a los protestantes y ortodoxos como hermanos separados y no enemigos. Noten cómo Roma, cómo el diablo lleva esa sagacidad, a esa astucia de cambiar la apariencia del camaleón, como el camaleón. Entonces Roma ya no llama a los protestantes y ortodoxos enemigos o herejes, sino hermanos separados, ¿sí? Y los endulzó y los invitó y los trató delicadamente para volverlos a meter en su saco. También se escribió un documento llamado Nostra Aetate, que abrió el diálogo con religiones no cristianas. Allá en 1962 al 65, hermanos, ya entonces se escribe este documento que se llama Nostra Aetate, y entonces ya se piensa no solamente en los cristianos, en los protestantes apóstatas, sino que se piensa en los no cristianos para traerlos al seno, a los judíos, a los musulmanes, a los hindúes, a los budistas. Recuerden, hermanos, que estamos hablando de 1962. Han pasado, hermanos, 110 años de esto, 1962 más 50, sí, 110 años y un poco más, ¿verdad? 117 años han pasado. Y lo que se inició en 1962 con el Concilio Vaticano II, con el documento Nostra Aetate, pues ahora es una realidad. Allá se abrió el diálogo, ahora ya están dentro de Roma. Sí, los judíos, los musulmanes, los hinduistas, los budistas, y ahora están también los espiritistas de la Pachamama, están los satanistas, y bueno, una cantidad de religiones cristianas, no cristianas, paganas y otras denominaciones. También se escribió Lumen Gentium, que redefinió la iglesia, donde dijo que no solo el Papa era infalible, sino el pueblo de Dios, religioso católico también. Y este documento Dei Verbum dio más valor a la Biblia y a la relación entre escritura y tradición. Bueno, en este Concilio Vaticano II se simuló darle valor a la Biblia, pero era para amarrar y poner a la tradición al mismo nivel de la Biblia, ¿sí? Tradiciones de hombres. Y el otro documento que se escribió fue Sacrosanctum Concilium, donde se hizo una reforma a la liturgia de la Iglesia Católica, y ya la misa no era solamente en latín, sino también en las lenguas vernáculas, las lenguas locales de cada lugar. Bueno, recordamos, hermanos, que esto sucedió del Concilio Vaticano II, teniendo en cuenta que allá en el cuarto concilio de Letrán, este malvado Papa Inocencio III, en los años 1198 al 1216, hermanos, época de tinieblas espirituales, ¿sí? Ese cuarto concilio lateranaense comenzó en 1215. Fue convocado por el Papa Inocencio III, mencionado en el conflicto de los siglos por su crueldad, para tratar temas relativos a la fe y la moral. Con más de 1.200 obispos, el objetivo era consolidar la supremacía de Roma, definir dogmas, disciplinar a la cristiandad y reprimir herejías. Se definió oficialmente que en la misa el pan y el vino se convertían en el cuerpo y sangre literal de Cristo.
Es lo que se llama la transubstanciación en el concilio de Letrán, en el cuarto concilio de Letrán. En esta época a los protestantes se los llamaba herejes, se los condenaba, se los disciplinaba, se los perseguía, se los mataba, se los torturaba. Sin embargo, ahora se les llama hermanos separados, ¿sí? Y entonces se determinó el asunto de la transubstanciación. Se declaró solemnemente que solo en la Iglesia Católica hay salvación. Y ahora en el Concilio Vaticano ya se cambia la apariencia, ¿cierto? Ya se les llama a los protestantes hermanos separados y ya se piensa que también tienen derecho a la salvación, pero obviamente dentro de la Iglesia Católica. Todo católico debía confesar sus pecados al sacerdote al menos una vez al año y fue base legal para la Inquisición creada poco después en el año 1231. Por recordar, ¿sí? Cómo estos cristianos en esa época, con este Papa Inocencio III y el asunto de la Inquisición, pues fueron torturados, mm, desarticulados en su cuerpo, quemados vivos, llevados a la hoguera. Y este poder no cambia, está cambiando de apariencia, ahora tiene en el Concilio Vaticano II, ya los tiene allí a los protestantes, ¿cierto? Ya los tiene allí listos para traerlos de vuelta a Roma. El Papa Juan XXIII muere y entonces es nombrado, muere este señor en 1962, entonces es nombrado en su reemplazo el Papa Pablo VI de 1962, en 1962. Inicio bajo Juan 23, muere en 1963, aclaro, 1963 muere Juan 23. El Papa Pablo VI continúa el Concilio Vaticano II. ¿Y cuál fue el impacto? El Concilio Vaticano II cambió la imagen de la Iglesia Católica de enemiga cerrada a institución dialogante. El camaleón cambió de apariencia, pero sigue ocultando el veneno de la serpiente. Dio el impulso más grande al ecumenismo moderno. Recuerden, hermanos, fue acá en el Concilio Vaticano II donde definitivamente se dio el impulso más grande, el salto gigantesco al ecumenismo. Fue criticado por sectores católicos ultraconservadores, ¿cierto? Como un arzobispo Lefebvre que se separó de ellos, porque decían que la iglesia había traicionado la tradición. Desde entonces el Vaticano se convirtió en el líder principal de la unidad cristiana y religiosa. A ver, hermanos, voy a repetir esto porque esto es muy importante. Desde el Concilio Vaticano II, ¿sí? Desde el Concilio Vaticano II, el Vaticano, la sede de Roma, la sede del sistema papal, allá donde Satanás tiene su trono, el Vaticano se convirtió en el líder principal de la unidad cristiana y religiosa. La entidad que dirige desde 1962 la unidad cristiana y religiosa es el Vaticano, el centro del ecumenismo, ¿sí? Esto sí tiene que ver con el ecumenismo, ¿sí? Son entidades ecuménicas. 1962. Bueno, de manera que el Concilio Vaticano II fue el inicio del ecumenismo contemporáneo. Antes del Concilio Vaticano II, Roma rechazaba todo lo del protestantismo. El ejemplo lo podemos ver en la encíclica Mortalium Animus de 1928.
Después, con el Vaticano II, abrazó el ecumenismo como parte central de su misión. Entonces, el que lidera, el que enfrenta, el que planea, el que organiza, el que financia el ecumenismo es desde 1962 el Vaticano, para traer de vuelta a los protestantes y adventistas, traerlos de vuelta a Roma. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Juan 23, el que convocó el concilio? Ofrezco mi vida por la iglesia, dijo, por la continuación del concilio ecuménico, por la paz en el mundo y por la unión de los cristianos. A ver, hermanos, vamos a digerir un poco esto. El Señor en la Biblia, en su palabra, ha advertido que no tengamos nada que ver con el sistema papal, que no nos unamos en confederaciones de Satanás, que no nos unamos en ecumenismo, y a esa voz del Señor no se le ha hecho caso. Ahora viene el representante de Satanás y dice, ofrezco mi vida por la iglesia, por la continuación del concilio ecuménico, ofrezco mi vida por la paz en el mundo y por la unión de los cristianos. Todos los que se están uniendo entre cristianos y a Roma están escuchando más la voz del diablo que la voz del Señor de no unirse en yugo desigual con los incrédulos. Mis días, dijo Juan Pablo, Juan 23, sus últimas palabras, mis días en este mundo han llegado a su fin, pero Cristo vive y la iglesia debe continuar con su tarea. Y repitió la frase, ut unum sin, ut unum sin, que significa que todos sean uno, tomando las palabras de la oración de Jesús de Juan capítulo 17. ¿Cómo han hecho, cómo han encontrado eco estas palabras del representante de Satanás en la tierra, Juan 23? ¿Cómo las han escuchado y la han copiado los protestantes y los adventistas al unirse en un solo cuerpo con la Iglesia Católica? ¿Sí? Es una imagen de los protestantes en apostasía y de las iglesias ortodoxas, musulmanes también y de otras religiones orientales para unirse en un solo cuerpo con la Iglesia Católica. Por eso esos protestantes modernos pues han seguido las huellas de Roma, ¿verdad? Se han unido en ecumenismo y esto se le debe pues a este Papa Juan 23 que se propuso hacer este Concilio Vaticano II. Bueno, hermanos, el tiempo se me ha ido. Quiero decirles que por ahora hemos avanzado hasta ahí, hasta 1964. Vamos a la mitad del tema prácticamente para ver toda la historia que estos protestantes y adventistas han hecho para seguir tras las huellas de Roma. Quiero por el tiempo, por hoy, dejar allí. Mañana vamos a continuar con este proceso para luego sí llegar a entender más con detalle la razón de ser y el porqué de la participación de los adventistas del séptimo día en este proceso que vienen haciendo los protestantes y adventistas siguiendo, como dijimos al principio, hermanos, siguiendo ese camino, el camino ecuménico en la historia que recorrieron las iglesias caídas hasta llegar a hermanarse con el sistema papal. Lo más seguro es que quienes valoran la historia, quienes valoran las evidencias, pues
van a tener un material exquisito, unas evidencias muy importantes en todo este proceso para poder entender realmente la razón de ser del por qué vemos a estos señores adventistas y protestantes unidos, ¿cierto? Unidos a Roma y negando su participación en el ecumenismo, negando su vinculación. Y hermanos, lamentablemente muchos, la mayoría, yo diría que el 100% de los adventistas de la denominación ignoran totalmente esta historia, así como nosotros la ignorábamos. Ellos la están ignorando. Pero bueno, gloria a Dios por aquellos que están despertando, aquellos que se dan la oportunidad de escuchar y de conocer la historia y de pasar horas estudiando este tipo de temas. Por ahora, hermanos, vamos a darle gracias a Dios. Nos vamos a arrodillar para mañana, entonces, en las horas de la mañana, continuar con este proceso. Yo les agradezco a todos mis hermanos que han estado acá pendientes del tema. Que Dios los bendiga, que, que sean bendecidos y que en esta noche podamos tener un buen descanso y que todo sea para la y la gloria del Señor. Vamos a orar, amados hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por darnos la posibilidad de estudiar la historia del camino ecuménico que recorrieron las iglesias caídas hasta llegar a hermanarse con el sistema papal. A nosotros nos fortalece saber, Señor, que usted ha permitido que las evidencias se den, que podamos tener quizás la posibilidad de compartir esta historia con muchos que la desconocen. Hemos hecho un recorrido en el tiempo, Señor, cuando ha empezado desde 1910 este proceso, primeramente entre protestantes, y luego sí, Satanás vio la oportunidad de tenerlos a los protestantes unidos en un solo cuerpo, cambiar la iglesia, su apariencia variable del camaleón, pero ocultando el mismo veneno de la serpiente. Aprovechó la oportunidad de que los protestantes en apostasía estaban unidos en un solo cuerpo durante muchos años, vio la oportunidad de encontrarlos juntos y traerlos a su campamento, al Concilio Vaticano II. Padre mío, gracias porque tú nos has librado de ser ecuménicos. Nos has demostrado, Señor, que esa es una falsa unidad en doctrinas de demonios. Y gracias, Señor, por aquellas personas que han escuchado la advertencia y han valorado, Señor, estas horas de estudio que hemos venido trayendo desde hace algunos días. Gracias por las personas que hacen posible estas investigaciones y también gracias por los recursos que tú nos has dado, Señor, a través de nuestros hermanos para poder sostener este canal. Bendice a nuestros hermanos donde quiera que estén, fortalécelos en la fe, asegúrales, Señor, dales la seguridad de que debemos darle gloria a Dios por habernos libertado de esa esclavitud ecuménica en la que estábamos, sirviendo y apoyando la apostasía y aunando esfuerzos para llevar a Roma a recuperar su poder e imponer la santidad del domingo. Gracias por librarnos de esa situación ecuménica y gracias, Señor, por proveernos el tiempo y los medios y por habernos permitido presentar este tema en su primera parte de principio a fin. Oramos, Señor, y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis amados hermanos, Dios los bendiga. Amén.
Dios, mañana volvemos. Amén. Próximo. Amén. Dios los bendiga, hermanos.